Cristo en esta mañana. Yo te voy a pedir que te pongas un momentito de pie. Si te puedes poner sobre tus pies un momentito. Como decía mi hermano, no sé si tú lo sabías, pero he estado en algunas ocasiones compartiendo la palabra en este lugar. Todas fueron como invitado, pero el día de hoy predico en casa. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta mañana. Yo te voy a pedir que te pongas un momentito de pie. Si te puedes poner sobre tus pies un momentito. Como decía mi hermano, no sé si tú lo sabías, pero he estado en algunas ocasiones compartiendo la palabra en este lugar. Todas fueron como invitado, pero el día de hoy predico en casa. Ahora parte de esta congregación de Casa de Vida, que les amamos, les apreciamos mucho. Y yo sé que si tú has venido con una expectativa de que Dios puede hacer algo en tu vida, de que puedes ser tocado a través de su poder, quiero decirte que Dios no defrauda a nadie. ¿Alguien ha venido por algo de Dios esta mañana? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo milagroso el día de hoy? ¿Sabes? Lo único que necesita el Señor es que tú le creas. A través de que tú le creas a Dios, Él hará lo imposible y lo increíble en tu vida. Gracias, Señor. Antes de empezar a predicar la palabra, quisiera que pudiéramos adorar un momentito a Dios. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Sabes que la adoración al Señor, la adoración a Dios produce revelación. Cuando nosotros adoramos a Dios, eso también trae restauración a tu vida. Pero hay algo más tremendo. Y recuerdo la palabra en el libro de Hechos, capítulo 16, cuando dos hombres llamados por Dios, uno de ellos llamado Pablo y el otro llamado Silas, estaban en un momento no muy agradable en su vida. Por predicar a Cristo terminaron tras la cárcel, terminaron encerrados, amarrados. Y créemelo, era el mejor momento para rendirse. Era el mejor momento para decir: dejamos de predicar a Cristo, esto nos acarrea puros problemas. Pero ellos tomaron la mejor decisión. La Biblia dice que ellos empezaron a orar y ellos empezaron a adorar. Y en ese momento, cuando empezaron a orar y a adorar, la Biblia dice que un terremoto sacudió la cárcel donde estaban. Las cadenas de los presos empezaron a caer y las puertas de las cárceles empezaron a abrirse. Eso es lo que puede provocar una adoración genuina a nuestro Padre. Yo quisiera invitarte a que esta mañana pudiéramos adorar a Dios con todo el corazón. Quiero invitarte a que esta mañana te olvides de todo y solamente te concentres en darle lo mejor a tu Padre. De esa manera habrá cadenas rompiéndose. Y escúchame bien, Casa de Vida, también va a haber puertas abriéndose a tu favor. Dios solamente está buscando que tú le adores. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí va la pregunta por los 1000 puntos. ¿Habrá en esta mañana adoradores en Casa de Vida? ¿Habrá esta mañana adoradores en Casa de Vida que puedan derramar su corazón y su alma? Sí, Señor. Oh, te adoramos. ¿Por qué no levantas tus manos esta mañana y rindes tu corazón a Él? Rinde tu corazón a papá en esta mañana. Casa de Vida, papá está en casa. Casa de Vida, papá está en casa. Casa de Vida, papá está en casa. El mejor lugar
donde tú puedes estar se llama su presencia. El mejor lugar donde tú puedes correr cuando tienes una necesidad y tienes un problema se llama su presencia. No hay lugar más alto, no hay otro lugar más grande que el estar a los pies de aquel que dio su vida por nosotros. Si hay alguien agradecido en esta mañana, vamos, bríndale un fuerte aplauso al Rey. Vamos, dáselo más fuerte. Oh, te adoramos en esta mañana, Jesús. Tú eres digno. Tú eres digno. Gracias, papá. ¿Cuántos están bendecidos esta mañana? ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Por qué no saludas a la persona que está a tu lado? Ya todos se la saben, pero como quiera la voy a decir. Dile a la persona que está a tu lado: aunque la cara no te ayude, me da gusto verte. Gracias, Jesús. Esta va a ser una mañana gloriosa. Esta va a ser una mañana donde Dios nos va a permitir caminar en lo sobrenatural de Él. Esta va a ser una mañana donde Dios te va a mostrar algo diferente y te va a hacer caminar sobre las aguas. ¿Hay alguien listo aquí para caminar sobre las aguas? ¿Hay alguien listo aquí para caminar sobre los problemas? ¿Hay alguien que esté preparado para lo que Dios tiene esta mañana? Inclina tu rostro un momento. Papá, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar en tu casa. Señor, esta es una mañana gloriosa porque tú estás aquí. Te pedimos que tomes esta palabra, Señor, ponle fuego y grábala en el corazón de tu pueblo. No permita, Señor, que sea yo quien les hable. Sé tú a través de mi vida, Señor, hablando, sanando y restaurando, Señor, en esta mañana. Papito, tú solamente te llevas la gloria y toda la honra. Y todos dicen conmigo: toma tu lugar en esta mañana. Aleluya. Yo te voy a pedir que vayas conmigo. Si traes ahí tu Biblia, si no la traes, júntate con un cristiano y ve conmigo a Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. ¿Cuántos lo tienen? Antes de empezar, quisiera contarte una historia acerca de un rey que tenía mucho poder. Y mira, esta historia habla de que este rey tenía algo en particular. A este rey le gustaba mucho salir de cacería. Y dentro del reinado y dentro de todas las personas que él tenía a su cargo, había una persona que era diferente a las demás. Repite conmigo: diferente. Era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque cuando ocurría algo en el reinado, en el reino, esta persona que era diferente se acercaba al rey y le decía: rey, no se preocupe, no pasa nada, todo va a estar bien. Y le decía algo y le decía: Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Y siempre que ocurría algo en el reino, esta persona se aparecía y decía esas palabras: Dios es bueno y sabe lo que hace. Cuenta esta historia que el rey en una ocasión salió de cacería, pero se internó tanto en la selva que se perdieron y cayó la noche. El rey sabía que a los lugares que a él le gustaba ir de cacería era peligroso, porque en ese lugar había caníbales que se comían a la gente. Pero esos caníbales eran especiales, no se comían cualquier persona, solamente comían personas que estuvieran completas, de pies y cabeza, que no le faltara un dedo, una mano. Eran personas completas, perfectas. Y esta historia relata que cuando el rey se pierde, empezaron a tener mucho miedo. No entendían lo que estaba pasando.
Después de que se perdieron en esa ocasión, teniendo mucho miedo, pasaron las horas y uno de su reinado fue por él y rescató a toda la gente que iba con ellos. Regresaron al reinado, esta persona se le aparece y le dice: qué bueno que estás con nosotros, te extrañamos. Estábamos preocupados por usted. Y el rey dice: no pasa nada, nos perdimos, pero estamos bien. Vuelve a ir de cacería el rey, como de costumbre cada semana, pero esta ocasión fue diferente. Esta ocasión que el rey va de cacería, tiene un accidente. Y al tratar de disparar su rifle, se vuela el dedo gordo. Tiene ese accidente. Imagínate cómo estaba el rey. Estaba triste, estaba enojado, estaba gritando. Todos sus súbditos lo llevaron al reino corriendo. El rey estaba grave. Y cuando van entrando al reino, se aparece esta persona y le dice: rey, qué bueno que llegaste, te extrañamos, ¿dónde estabas? Y él dijo: no quiero que nadie me hable. Me acaba de ocurrir un accidente, perdí mi dedo. Y a esta persona se le ocurrió decir: no se preocupe, rey, Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Imagínate, el rey acabando de perder su dedo y a esta persona le sale con que Dios es bueno y además sabe lo que está haciendo. ¿Qué crees tú que fue lo que hizo el rey? Inmediatamente mandó a llamar a sus guardias y dijo: métanme a esta persona en el calabozo y no le den comida, no lo dejen salir porque se está burlando de mí. Pasó mucho tiempo para que el rey volviera a ir de cacería, que era lo que más le gustaba. Aquel muchacho fue a la cárcel por creer que Dios era bueno y que Dios sabía lo que estaba haciendo. Después de un año, el rey se decidió de nuevo internarse en la selva. Se vuelve a perder, cae la noche, pero esta vez no corrió con tanta suerte. Esta vez aparecieron aquellos caníbales de los que les habían hablado. Aparecieron y se empezaron a comer a toda la gente que iba con él. El rey tenía miedo, el rey estaba gritando. Esperaba solamente su turno. Pero algo pasó, no tocaron al rey. Se comieron a toda su gente, pero no lo tocaron a él. El rey estaba asustado, estaba confundido, no entendía lo que pasaba. Al siguiente día, cuando amaneció, regresó al reinado y el rey no sabía lo que había pasado, no entendía lo que había pasado. Y sentado en su silla empezó a recordar todo. ¿Cómo es posible de que a mí no me hayan hecho nada y a toda mi gente se la hayan comido? Y recordó a aquel muchacho. ¿Recuerdan ustedes a aquel muchacho del cual les hablé? Aquel muchacho que era ¿qué? Diferente. E inmediatamente mandó a llamar a aquel muchacho. Me dijo: sáquenlo de la cárcel, tráigalo acá delante de mí. Llega aquel muchacho, todo barbón, todo sucio. Y el rey empezó a llorar y empezó a comprender lo que había pasado. Y el rey le empezó a decir: ahora entiendo esas palabras que tú me decías. Dile a la persona que está a tu lado: Dios es bueno y Él sabe lo que hace. El rey le dijo: ahora comprendo esas palabras que tú me dijiste por tanto tiempo. Mira, ayer me interné en la selva, se comieron a toda mi gente, pero a mí no me tocaron. ¿Recuerdas cuando me volé el dedo? ¿Recuerdas cuando te mandé a la cárcel? Dios tenía un propósito, permitió que me volara el dedo para que los caníbales no me comieran y me perdonaran la vida. El rey, con lágrimas en sus ojos, le dice a esta persona: Dios conmigo ha sido bueno. Sí, Él sabía lo que estaba haciendo, pero dime, contigo, ¿en qué Dios ha sido bueno? ¿En qué Dios ha sido bueno si te mandé a la cárcel por mucho tiempo? Mírate, estás barbón, estás sucio. Aquella persona empezó a decirle: mire, rey, si usted no me hubiera mandado a la cárcel, como yo soy una persona muy cercana a usted, hubiera tenido que ir con usted a la cacería. Y como yo sí estoy completo,
A mí los caníbales sí me hubieran comido, pero Dios permitió que se volara su dedo para perdonarle la vida. Y Dios permitió que yo entrara en ese calabozo para guardar mi vida también. ¿Alguien entendió eso esta mañana? Dios está permitiendo situaciones difíciles en tu vida porque Él es bueno y sabe lo que está haciendo. Hoy no lo entiendes. Hoy no lo comprendes, hoy no lo captas, pero cuando pase el tiempo te darás cuenta que Él es bueno y sabía lo que estaba haciendo. Alguien dio un fuerte aplauso a Cristo esta mañana. Yo me quedo impactado porque yo veo que este muchacho no veía la realidad. Él no se fijaba en lo que estaba pasando, porque con sus ojos podría ver toda la desgracia, pero él no veía así. Y la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? Fíjate bien lo que dice la Biblia. Que el hombre natural, repite conmigo, natural. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, porque para él son locura. ¿A cuántos de los que están aquí más de una vez no les han dicho locos? Tú estás loco. Recuerdo cuando me convertí yo, en una ocasión invité a uno de mis amigos a la iglesia. Y pensó lo mismo que yo, pero él un poco más fuerte. Era uno de mis amigos cuando yo me juntaba en una pandilla, y entró y dijo: aquí todos están locos. Y después, cuando lo vi en la noche, me dijo: a ti te lavaron el cerebro. A ti te hicieron algo y te lavaron el cerebro. Y yo me reí y le dije: no más me lavaron el cerebro, me lavaron el corazón y me lavaron todo mi cuerpo con la preciosa sangre de Jesús. Sé que aquí hay un montón de locos, pero esa locura que nosotros tenemos es una locura que viene de parte de Dios, porque no vemos con nuestros ojos carnales. Tenemos que aprender a ver con nuestros ojos espirituales. La Biblia dice que el hombre natural no puede percibir, no puede entender las cosas que son de Dios. Por eso es que muchos te van a decir loco. Por eso es que muchos te van a decir: ¿por qué pierdes tanto tiempo en la iglesia? No se ve nada. Y tú dices: pero yo sí veo. Pero es que no se ve que progreses. Pero tú vas a decir: pero en varios meses, en un año yo voy a progresar. Las cosas que no se ven son las cosas que el hombre que camina en lo sobrenatural sí puede verlas. Por eso yo les decía al comenzar: ¿cuántos quieren caminar en lo sobrenatural? ¿Cuántos quieren ver lo que Dios ve? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios sobre sus vidas? Pablo le decía a la iglesia de Corinto, le decía: el hombre natural no puede entender lo que nosotros estamos haciendo. Dicen que estamos locos, no nos entienden, pero porque no pueden discernirlo. Esto es espiritual. El tema que te quiero compartir en esta mañana: no vivas en tu realidad. La realidad quiere decir lo natural. Mejor vive en lo sobrenatural de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice la palabra de Dios que por fe andamos, no por vista. Nosotros andamos por fe, no andamos por vista. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice que la fe es la certeza de algo que tú estás esperando, algo que tú todavía no has visto, pero algo que tú crees que ya tienes. Más adelantito en Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin eso, llamado fe, es imposible que tú puedas agradar a Dios. Es imposible, sin ella no lo puedes agradar. ¿Por qué? Porque si no tienes fe, ni siquiera vas a creer que Dios va a hacer algo contigo, y puede hacerlo. A la fe yo le conozco de otra manera, como la victoria antes de la victoria. ¿Alguien entendió eso? La fe es vivir en victoria antes de que tú tengas la victoria. Es que no lo tienes, no lo tengo, pero tengo la fe.
No tienes lo que estás pidiendo, pero sabes que por medio de la fe y por medio de la palabra lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Eso quiere decir la fe. Para caminar en lo sobrenatural de Dios, es necesario eso llamado fe. No podrás dejar de vivir en tu realidad, o sea, en lo que tú puedes ver, si no tienes fe. ¿Cuánta falta hace hoy en día una generación que se atreva a creerle a Dios? ¿Cuánta falta hace? Vemos tantas personas que pasan por un desierto y están a punto de recibir su promesa, y ya cuando van a llegar a la promesa se devuelven como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Un pueblo que fue llamado con un propósito. Dios les dijo, les voy a entregar la tierra prometida, pero todos se la pasaban quejándose, se la pasaban llorando y diciendo, nos hubiéramos muerto en el desierto, nos hubiéramos quedado en Egipto. Y tarde o temprano lo que tanto ellos hablaron, pasó. Esa generación no fue la que alcanzó la tierra prometida, fueron sus hijos. Se levantó otra generación, repite conmigo, otra generación. Y otra generación levantada fue la que logró lo que sus padres no han podido lograr. Gente que le creyó a Dios. Pero es que hay gigantes, pero es que Dios ya nos entregó esa promesa. Yo sé que aquí hay gente a la cual Dios le ha hablado y le ha dicho, te daré esto, tú serás esto en mí. Y en algunas ocasiones no has podido creer lo que Dios puede hacer. Pero quiero animarte y decirte en esta mañana que si tú tienes fe y dejas de mirar la realidad y dejas de ver lo que está sucediendo y comienzas a enfocarte y a ver lo que Dios hará contigo, tu futuro será distinto. Háblame de alguien que tiene fe y te hablaré de alguien que no tiene límites. Háblame de alguien que tiene fe y te hablaré de alguien que ha alcanzado lo inalcanzable para muchos. En esta mañana quiero decirte, casa de vida, necesitas tener fe, porque sin ella no llegarás ni a la esquina. La fe es tu boleto a tu victoria. Necesitamos dejar de ver nuestra realidad. Necesitamos dejar de ver lo natural para enfocarnos en lo que Dios tiene más adelante para nosotros. Hay mucha gente que no lo puede entender, pero es necesario que nosotros lo entendamos. Hay mucha gente en la Biblia que alcanzó la promesa porque le creyó a Dios. Estamos hablando de que salgas de tu realidad. Quiere decir las cosas que tú estás viendo. Hay gente que Dios le entregó promesas. Y quiero decirte que si esas personas en la Biblia hubieran visto todo lo que estaba pasando y se hubieran enfocado en eso, muchos no estuvieran allí. Porque a veces cuando Dios nos entrega una promesa, todo parece contrario. ¿Cuántos recuerdan la vida de Abraham? Levante su mano. ¿Cuántos han escuchado hablar de Abraham? ¿Cuántos han leído de Abraham? Abraham, una persona a la que Dios le habla y le da una promesa y le dice, te bendeciré y serás bendición. Y te multiplicaré. Y le dijo, tu descendencia será como las estrellas, como la arena del mar. No podrás verla, no podrás contarla. Y Abraham pensó y dijo, pero ¿cómo mi descendencia será grande si yo con mi esposa no puedo tener un hijo, el cual me herede? ¿Cómo Dios me da una palabra acerca de que me engrandecerá y ensanchará mi descendencia si ni siquiera yo puedo tener un hijo propio? Quiero que pongas atención. Mira, si Abraham se hubiera fijado en sus defectos y en que su mujer era estéril, Abraham no hubiera recibido la promesa. Él tenía todas las de perder y decir, ¿cómo Dios va a lograr esto si con mis ojos estoy viendo todo lo contrario? En el libro de Hebreos mencionan de nuevo a Abraham y dicen que Abraham alcanzó la promesa porque le creyó a Dios. Que Abraham alcanzó la promesa porque le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia a Abraham.
Abraham no tenía nada. Su mujer era estéril. Pero cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Mi hermano, quiero decirte en esta mañana que Dios no defrauda a nadie. Si Dios te ha dicho algo, Dios lo va a hacer. No sé cuándo, no te puedo dar una fecha, pero quiero que estés contento y que sonrías, porque lo que Dios te prometió, eso se va a cumplir. Si Dios te ha prometido algo, casa de vida, que te ensanchará, que te levantará, que te empoderará, eso lo va a cumplir. Dios no defrauda a nadie. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Fíjate bien, no mirando nosotros ¿qué? Las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. ¿De qué tamaño puede ser tu problema? ¿De qué tamaño puede ser tu necesidad? Ayer estuvimos aquí en la noche también con los jóvenes y recuerdo que yo les decía, mira, el problema de él y el problema de él y mi problema, es más, todos los problemas sumados juntos no se comparan con lo que Dios puede hacer. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el tamaño de tu necesidad? ¿Cuál es el tamaño de tu problema? Que Dios no puede acabar con eso. A mí me impacta cuando la palabra menciona que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Imagínate. Si la tierra es el estrado donde Dios puede poner sus pies, imagínate qué tan grande es Él. Si tú alcanzas a percibir la magnitud, qué tan grande es tu Dios, cuando venga el problema te vas a reír. Es tiempo de que empieces a ver lo que Dios ve. Necesitamos un cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad. No podemos seguir viendo las cosas que nuestros ojos carnales ven, porque así nunca podremos ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. No sigamos viendo nuestra necesidad. Recuerdo cuando Dios llama a Jeremías y le dice, Jeremías, tú serás un profeta. Desde el vientre de tu madre te escogí, te santifiqué, te llamé para que fueras un profeta a las naciones. Y Jeremías le dijo, ay Señor, pero ¿cómo voy a ser yo? Sí, no. Y Dios le dijo, Jeremías, tú irás y tú hablarás lo que yo diga que tú digas. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías lo primero que dice es, pero ¿cómo lo voy a hacer si tengo una incapacidad? Ni siquiera puedo hablar bien, y empezó a ver sus defectos. Pero Dios no estaba viendo sus defectos. Dios estaba viendo lo que podía hacer con Jeremías. Cuando Jeremías veía a una persona sin experiencia, que tenía problemas al hablar, Dios estaba viendo un profeta a las naciones. Cuando Jeremías veía a alguien incapacitado, Dios estaba hablando a una persona que iba a usar para restaurar la nación. ¿Cuántas veces te has visto de esa manera y has dicho, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer yo? Si ni siquiera puedo hablar en público. A Dios le gusta sacar gente del anonimato. Y te vas a gozar con lo que te voy a decir. Mira, yo he visto gente que pasa desapercibida en las iglesias. Nadie la conoce, nadie la ve, pero gente conforme al corazón del Señor que lo buscan. Y nadie sabe cómo ocurrió, pero de repente esa persona es el mejor predicador de toda su ciudad, el más ungido.
Y todos dicen, pero ¿cómo fue? Es que a Dios le encanta sacar gente del anonimato que nadie conoce para usarlo para su gloria. ¿Cuántos recuerdan a David? Aquel pastorcito que se encontraba en el rincón cuidando las ovejas. Nadie lo conocía, pero cuando Dios lo tomó y lo tomó en sus manos, Él lo usó y lo convirtió en un rey. Gente que ni siquiera ha agarrado el micrófono para recoger las ofrendas. Dios te va a llamar y te va a levantar y te empoderará si tú le crees. Ve conmigo a Mateo capítulo 14, versículo 22. Te voy a pedir que te pongas de pie. Si me lo puedes proyectar, Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo siguiente. Si me pueden poner por favor el versículo siguiente. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo siguiente, por favor. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. Versículo siguiente, por favor. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo que sigue. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo que sigue. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo que sigue. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo que sigue, por favor. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo que sigue. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. La Biblia habla que en una ocasión Jesús se les apareció a sus discípulos. Sus discípulos estaban en una barca y cuando Jesús aparece en ese lugar, los discípulos se asustaron y dijeron: ¿quién es este? Es un fantasma. Vieron a Jesús que caminaba sobre las aguas. E inmediatamente cuando lo vieron y se asustaron, cuando Pedro se dio cuenta que era Jesús, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y la Biblia dice que Pedro empezó a caminar también sobre las aguas. Pero cuando él empezó a concentrarse en las olas, en los vientos, ¿qué pasó con Pedro? Se empezó a hundir. E inmediatamente le dijo a Jesús: Señor, sálvame. Sálvame, porque perezco. Sabes que la voluntad de Dios para tu vida es que camines sobre tus problemas, sobre tus necesidades y sobre tus aflicciones. Esa es la voluntad de Dios para ti. Que camines sobre las aguas, que te enfrentes a los vientos. ¿Sabes que eso pasa hoy en día? Ven a alguien caminando sobre los problemas. Ven a alguien que está en un gran problema, en una gran aflicción, pero lo ven sonriendo. Lo ven como si nada y la gente se asusta y dice: ¿pero qué tiene este? ¿Acaso no saben lo que está pasando en su casa? ¿Cómo está sonriendo? ¿Cómo sigue levantando sus manos? Es que aprendió a caminar sobre las aguas. Es que aprendió a caminar sobre las aguas. ¿Alguien escuchó esto?
Hay alguien en esta mañana que tiene que aprender sobre lo natural. Lo natural representa los problemas, las aflicciones, las dolencias, el rechazo. Pero lo sobrenatural es arriba de eso. Es lo que Dios quiere darte a ti esta mañana. Le voy a pedir a las personas del grupo si pueden pasar también, por favor. Si me puede ayudar a alguien a mover por favor. Es tiempo de salir de tu realidad. Es tiempo de empezar a caminar en lo sobrenatural que el Señor te quiere dar. Dios te quiere llevar en esta mañana como a Pedro, a que camines sobre los problemas, a que camines sobre las aguas. La gente no va a entender lo que tú estás haciendo. Hay alguien en esta mañana que cargue con un poquito de fe. Hay alguien en esta mañana que cargue con un poquito de fe, porque es todo lo que vas a necesitar para que Dios haga algo contigo. Si Dios ha estado hablando tu vida, yo te voy a invitar que vengas aquí adelante. Yo sé que hay personas a las que Dios les está invitando, les está diciendo, quiero que camines sobre lo natural. Gracias, Señor. Yo sé que Dios te está hablando, sé que Dios te está llamando. No te quedes en tu lugar, porque hoy Dios va a hacer algo poderoso con tu vida.